Señoras, señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos, les habla Ricardo Aparicio. Bienvenidos a una nueva edición de OAFI Radio. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes en nombre de OAFI la audiencia, el interés, el seguimiento que estamos notando a través de las reproducciones de este programa, no únicamente ahora que estamos emitiendo en directo a través del 101.8 de la FM, a través de Cultura FM, los amigos que nos sintonizan y que nos pueden ver en directo a través de Facebook Live, sino las reproducciones posteriores cuando subimos el programa al propio Facebook, a Twitter, a YouTube, etc. El programa de la semana pasada fue el programa de largo con más visitas, con más audiencia, con más reproducciones, superando en más de un 30% programas anteriores. ¿El motivo? Varios, evidentemente, el estado que sanitariamente estamos teniendo no en España, sino en todo el mundo, el especial de coronavirus que dedicamos hace 7 días y del que vamos a seguir hablando, evidentemente, en los próximos programas. Motivos, los invitados, motivos, los grandes especialistas que tienen a bien acompañarnos, compartir sus conocimientos con todos ustedes y con todos nosotros. Hoy vamos a volver a saludar al profesor Dusuic, que va a estar en directo en su casa de Montreal, a una excelsa reumatóloga también reconocida mundialmente, la doctora Moller, y hablaremos de economía, porque esto va también de economía, no solamente de salud, van tremendamente unidos y vamos a contar, cosa que agradecemos enormemente, con la presencia en unos instantes ya del profesor don Santiago Niño Becerra. Todo eso hace, evidentemente, que el programa, y ahora más que nunca, que se habla de las fake news y sobre todo hoy mismo el propio gobierno anunciaba cuidado con las noticias con malas intenciones que se están emitiendo a través de diversos canales, vayan ustedes a fuentes serias, a fuentes seguras. Bien, creemos que OAFI Radio es una de esas fuentes seguras aquí, así que sean todos bienvenidos. Doctor Josep Vergés, presidente, CEO de OAFI. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Evidentemente no podemos engañar a nadie. La situación en una semana no es mejor. La situación en una semana, lamentablemente, hay más números de ingresados, hay más fallecimientos. Sí hay un punto positivo, hay más altas, está claro, pero hemos conocido que el estado de alarma se amplía un mínimo de 2 semanas más, hasta el 11 de abril, y también nos ha advertido el gobierno que estemos preparados porque esta parece que va a ser una semana dura, esta va a ser una semana difícil. Estos son los planteamientos, esta es la realidad absolutamente objetiva. Yo he venido andando, he venido lo justo para estar aquí. Me ha permitido hacer un poco de ejercicio, porque llevaba 5 días confinado en casa, ahora volveremos a casa, es decir, estamos trabajando desde casa, estamos respetando este 1,5 metros de distancia con el doctor Vergés, que a pesar de todo, lo primero que me ha dicho cuando me ha visto es: Ricardo, hay que ser optimistas. Sí. Ricardo, siempre la moneda tiene 2 caras, y OAFI siempre busca darle un poder a esa cara positiva, porque el cerebro es muy potente en el ser humano. Y yo estoy viendo que hay gente que empieza a tener miedo. Sí, bueno, sí. No, yo creo que la situación es obvio que es grave, ¿no? No vamos a negarlo, pero se tiene que mandar un mensaje positivo, ¿eh? Decir, primero, se conoce bastante bien la epidemiología de este virus. Yo creo que en fin, no lo vamos a explicar aquí, y si conviene lo explicamos, ¿no? Porque tenemos también hoy el doctor Dusuic, la doctora Muller, o sea, tenemos unos especialistas de primera línea. Luego podemos hacerlo, sí. A nivel de epidemiológico, se conoce bien la epidemiología, se están tomando las medidas, yo creo que hay discusión también, ¿no? Pero yo creo que se están tomando las medidas para evitar, dijéramos, que vaya a más, sobre todo los pacientes graves, la gente mayor, que es la que tiene más riesgo. Veremos estos días. Es posible pues que haya más infectados, ¿no? Pero siempre hemos de mirar, sobre todo, repetir algunos datos, ¿no? Que realmente el 81% de los pacientes, si la padecen, va a ser leve. Exacto. Repito, 81%. 14% de graves, aproximadamente, graves o severos, y 5% de críticos, ¿no? O sea que hay un 5% que puede tener, dijéramos, problemas de graves, ¿no? Por lo tanto,
Quiero decir que hay un 80% de la población que lo va a pasar y lo va a pasar de forma leve. Por lo tanto, aquí sí que desde un punto de vista médico, y lo hablaremos durante toda la charla, hemos de ver muy bien, sobre todo la gente mayor, la gente, lo que puede estar más afectado es la gente mayor. De hecho, en Italia, como ha sido anterior a nosotros, nos ha marcado bastante bien, incluso China. Estamos hablando que en Italia ha habido, dijéramos, una mortalidad de un 2% de gente más de 50 años, un 4% más de 60, un 8% más de 70. Por eso en Italia hay tanta mortalidad, porque hay mucha gente mayor afectada, en general. Eso quiere decir que hay gente joven también, y un 16% más de 80 años. Por lo tanto, sobre todo, nuestra gente mayor, muy bien cuidada, muy bien en cuarentena. Y si además esta gente mayor tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, todavía más. Esto es un grupo que tenemos que cuidar, que es el grupo de alto riesgo. Exacto. Entonces, también están llevando las mascarillas, están llevando, digamos, respiradores, que esto sí que es bastante lamentable que hayamos tenido que esperar tanto. Ha habido mucha gente, dijéramos, sanitaria, pues que se ha infectado. Esto, en fin, es cierto, ¿no? 12-14%. Se han infectado porque no tenían los medios oportunos. Esto sí que es lamentable, ¿no? Pero bueno, a partir de esto, si está llegando esto, pues esto va a ir a mejor. O sea, vamos, yo soy convencido de que... Y después la gente está reaccionando, en general, muy bien. Aquí, yo desde el punto de vista sanitario, efectivamente, el tema son la gente mayor, el tema son las personas que no pueden despedirse de bueno, esas personas. Por supuesto, la gente que se ha muerto, claro. Claro, ¿no? Esas 2.100 personas a día de hoy, pero sobre todo el gran problema lo veo en el colapso del sistema, es decir, no colapsar a los sanitarios. Hoy a las 8 cuando hemos empezado, a lo mejor deberíamos de haber empezado en pie aplaudiendo, ¿no? También como hace todo el país, saliendo a los balcones, a las ventanas, aplaudiendo a nuestros médicos, a nuestros sanitarios, a esas personas que están en primera línea de fuego, porque dijo que el presidente del gobierno dijo que estamos como en un estado de guerra prácticamente. Decir línea de fuego es oportuno, con los enfermos de coronavirus. Pero ¿y la economía? Porque esto preocupa mucho. Los comercios están cerrados, los restaurantes llevan ya un tiempo cerrados, los bares, este es un país de bares, cerrado, los colegios cerrados, muchísimos trabajos en ERTES, empresas, porque evidentemente empleos de regulación temporal, ¿no? Porque no están rindiendo, porque sus clientes tampoco están operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hasta el 11 de abril mínimo. Claro, estas cosas no es on-off. Las calles no están vacías y cuando el gobierno diga ya pueden ustedes circular, nos vamos a llenarlos. A lo mejor sí, salimos como panteras. Tampoco se puede hacer esto. Pero tampoco se podrá hacer, ¿no? Tampoco se podrá hacer, ¿eh? Se va a hacer correcto, se va a hacer un plan. Desde un punto de vista médico, no. Desde el punto de vista epidemiológico. Epidemiológico no sería correcto. Venga, ya todos a la calle ya. No, porque tenemos que ver, por eso es tan importante tener información de la gente infectada para poder, dijéramos, como dice la OMS, dejar 2 o 3 semanas. Claro. De hecho, dice 3 semanas la OMS, ¿no? Después de cuando te has curado, dejar 2 o 3 semanas para que, dijéramos, no puedas ser portador y no puedas infectar a los demás, ¿eh? Ahora con los test rápidos también tendremos más conocimiento y más exactitud. Por eso sabe ser positivo. Desde el punto de vista médico saldremos. Esto se acabará, evidentemente nos acordaremos toda la vida y siempre habrá el año del coronavirus. 2020 se conocerá como el año del coronavirus, el año que a lo mejor incluso faltan horas para que oficialmente se confirme que se clausuró incluso los Juegos Olímpicos, posiblemente. Es decir, que lo paralizó todo. Pero claro, cuando una cosa se paraliza, luego volverla a poner en marcha, usted ya dice, no podemos salir todos a la calle por un tema de epidemiólogos. Sí. Y la economía, que es otra de las patas fundamentales de este país. Si me permite, nuestro economista, el economista de cabecera de OAFI, doctor Vergés, es su buen amigo, el profesor Santiago Niño Becerra, que tiene la amabilidad y la bondad de estar y le vamos a ver en Skype. Profesor Niño Becerra, don Santiago, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido, profesor. Evidentemente le entiendo preocupado, como todos, por la situación sanitaria que estamos viviendo, pero usted está aquí como economista, está aquí para hablarnos de temas económicos. Salió el gobierno diciendo, vamos a inyectar 200.000 millones al sistema, 200.000 millones para las empresas, para las pymes, para los autónomos. Bueno, de entrada, ¿qué opinión tiene de estas medidas que en principio ha empezado a tomar el gobierno de España? Bueno, a ver, ante todo yo lo que
pienso que es absolutamente imprescindible es que quienes nos están viendo entiendan que una situación como esta no se ha producido jamás, nunca en la historia moderna. Nunca. Se han hecho comparaciones con la gripe española del 18, nada. O sea, a nivel económico no tiene absolutamente nada que ver. Se produce una caída, se produce un agotamiento del sistema y a partir de otoño del 2018 todas las previsiones del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, muestran que se está produciendo una caída en el crecimiento. Bien. Y en este contexto de caída, insisto, llega el virus. Bien, entonces, este virus tiene una característica, por lo que yo he leído, y es que tiene una capacidad de contagio monstruosa. Entonces, lo que hay que hacer para reducir esta capacidad de contagio, evidentemente, es parar todo. Que las personas se queden en su casa, parar la actividad económica que no sea esencial, de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, insisto, lo correcto desde el punto de vista sanitario. Pero es lo peor que se puede hacer a nivel económico. Es decir, nuestra economía se basa en la movilidad, se basa en el tráfico, se basa en el tránsito, se basa en el intercambio. Entonces, esta parada, este parón, lo que implica, lo que supone, es que no se genere Producto Interior Bruto. En términos coloquiales, lo que implica es que no se produzcan ingresos. Bien, llegados a este punto, no me olvido de su pregunta, pero llegados a este punto, yo creo que es imprescindible distinguir entre las muy grandes empresas y el resto. Volkswagen va a dejar de vender un porrón de coches, evidentemente, pero Volkswagen tiene la suficiente reservas, el suficiente amortiguador financiero para dejar de ingresar 1.000 o 2.000 millones de euros perfectamente. O sea, a Volkswagen no le va a pasar absolutamente nada con esto. Pero, sin embargo, a una pyme, a una micropyme, a un autónomo, a una tienda de barrio, esto puede significar la muerte súbita. Es decir, esta situación de parón, que, insisto, sanitariamente es lo correcto, puede implicar que cuando salga el ministro de turno por la tele diciendo esto se ha acabado, y tal y como ha apuntado el doctor Vergés, se haga este plan de introducción progresiva de las personas en el entorno social, cuando ya se, entre comillas, normalice todo, puede que veamos un panorama lleno de cadáveres de pymes, de micropymes y de pequeños autónomos. Las muy grandes empresas, evidentemente, sobrevivirán, seguro, y aprovecharán este tiempo para reestructurarse, reorganizarse, etcétera, etcétera. Bien, su pregunta, las medidas, ¿cómo encajan las medidas? Estas medidas, fundamentalmente, están orientadas a la gran empresa. ¿Por qué? Porque que a una pyme, que a una micropyme, que a un autónomo le digan, mire, ¿sabe usted? Resulta que va a poder postergar el pago de la seguridad social 6 meses. 3 con intereses, de todas maneras, 3 con intereses. Pero bueno, ¿sabe usted? El IBI lo va a poder también postergar usted. Claro, yo he hablado con personas que están en esta situación. Dice, ¿y a mí qué me importa esto? ¿A mí qué me soluciona? Mi problema es que no ingreso. Claro. O sea, si yo no puedo trabajar, si yo no puedo vender en la tienda, yo no ingreso. Entonces yo me muero. Entonces yo pienso que de entrada tendría que parte de este dinero, yo creo que el Reino Unido y Estados Unidos lo están haciendo mucho mejor. O sea, en el Reino Unido van a meter en el bolsillo de la gente 850 libras. Sí.
y en Estados Unidos van a meter $1.000, Sí, sí. al menos esto va a ser a ver, alguien puede decir que $1.000 no dan ni para pagar Bueno, un aperitivo, de acuerdo. da más que nada. Pero para mucha gente esto va a significar poder subsistir. Esto en España no se va a hacer. Entonces, estos millones al pequeño tejido industrial económico, yo creo que van a influir, van a afectar poco. Decía usted que está evidentemente describiendo un panorama no desolador, sino muy real. Las dos cosas a la vez. Desolador, pero real también. El que sea desolador o no depende de dónde nos situemos. Es decir, yo lo que pienso es que cuando se normalice esta situación, lo que veremos es que se ha producido una concentración de capital. Las empresas sanas ahora son más fuertes, pero una gran parte del tejido económico ha cambiado, o sea, se habrá mutado. Bueno, yo no me atrevería a calificar esto de bueno o de malo. Es decir, yo creo que un economista no debe entrar en valoraciones. Lo que sí que sucede, evidentemente, es que pasamos a otra cosa. Y pasamos a otra dimensión. No, está claro, es un tema absolutamente desconocido, como usted decía. Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, que está en cuarentena, por cierto, recordemos, dijo: no se ha vivido una situación así hablaba de Alemania concretamente, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de 80 años atrás, ¿no? Es decir, es una situación absolutamente nueva, con lo cual no sabemos qué va a suceder. Si el estado de alarma se levanta el día 11, el día 12 vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente lo de Lehman Brothers, al lado de esto, profesor Niño Becerra, va a ser un cuento de Blancanieves. No, pero es que no tiene nada que ver. Es decir, claro, lo de Lehman Brothers la problemática con Lehman Brothers era que la banca, en general, o la mayoría de la banca, estaba desastrosamente mal. Se cogió dinero público, se inyectó a mansalva en la banca y se solucionó el problema. O sea, y la historia se acaba aquí. Sí. Pero en el 2008, con Lehman Brothers, ni se cerraron tiendas, ni se cerraron fábricas, correcto, ni se paralizó la economía, sí, ni la gente se fue a su casa con ERTES, ni nada de esto. O sea, esto no pasó. O sea, la vida siguió. Es verdad que hubo una serie de países muy centrados en el tema de la construcción, como España, que sufrieron enormemente, sí, pero no se paró nada. Es que ahora estamos parados. O sea, yo no sé si me expreso bien, pero es que estamos parados. Es decir, que el remedio para la enfermedad significa la muerte económica. O sea, ese es el problema. Pero estamos parados nosotros, está parada la Unión Europea, está parado el mundo. O sea, poco está parado el mundo. Está parado el mundo. Hoy en Estados Unidos, sí, bueno, hace un momento, sí, 10 estados de Estados Unidos, sí, estaban confinados. La Guardia Nacional estaba en las calles de Nueva York, sí, y en las calles de las ciudades de California. O sea, es que estamos hablando de esto. O sea, está parado el planeta. He visto una foto de Times Square. Times Square es que estaba absolutamente desierto. O sea, es que daba miedo ver aquello. Parecía el día después. Sí. O sea, esto no se ha visto nunca, jamás. No, a mí incluso me extraña que los mercados financieros, Wall Street, los mercados financieros todavía están bajando, evidentemente, están pegándose unos bajones, pero todavía esperaba que bajaran más, porque la incertidumbre, que es la palabra de estos días, evidentemente en el parquet de Nueva York, en el parquet de Madrid, de Frankfurt, de Tokio, debe de imperar cada día cuando abren la sesión. Sí, yo lo que no entiendo, sinceramente, era que ha sacado usted este tema, cómo no han cerrado los mercados, o sea, sinceramente. O sea, esto me sorprende muchísimo, que con estas bajadas tan espectaculares no se haya decretado un cierre. Es verdad, ya sé que hay una norma que dice que si el IBEX baja menos del 15%, no lo cierran, ya lo sé. Bueno, de acuerdo, pero es que en 5 días se ha perdido el 30% de media el IBEX. Es decir, de acuerdo que ningún día ha llegado a bajar más del 15%, eso es verdad.
Y también hay una norma que dice que si Wall Street no baja más del 10, no se cierra. Todo esto ya lo sé. Pero claro, si vamos acumulando las bajadas, o sea, es que es espectacular. O sea, yo como responsable de política económica, responsable de mercados, yo hubiera cerrado las bolsas, a no ser que haya detrás una intención que evidentemente ignoramos. Pero por pura lógica las bolsas hubieran tenido que cerrar. Como experto, para ese oyente, ese autónomo, ese pensionista, que es nuestro público, esa pyme, no el presidente de Volkswagen, que como bien dice don Santiago, profesor, pues ya tiene un cojín económico suficiente. Para esa persona que dice, bueno, llevo sin facturar un mes y a lo mejor no facturaré hasta dentro de 3, porque esto no es on-off, esto no es un interruptor que de golpe y porrazo dejamos de facturar y mañana empezamos a facturar, sino que va a ir costando. ¿Qué mensaje se puede dar algún mensaje de optimismo? Yo lo que sugeriría a las micropymes, a los autónomos que nos están viendo, es que se unan, que creen una plataforma y unan sus voces en una sola voz y reclamen, de la misma forma que hay medidas que están orientadas a las grandes empresas, que haya medidas que se orienten a las pequeñas empresas. Los pensionistas, de momento, yo creo que estas personas hoy por hoy no pedirán su pensión. Dentro de 3 meses no lo sé, pero hoy por hoy no. Pero claro, el gran problema que tienen los pequeños es que su voz no la oye nadie. Es decir, el presidente de Volkswagen llama al señor Pedro Sánchez y el señor Pedro Sánchez se pone al teléfono. Pero vamos, esté haciendo lo que esté haciendo. Claro, una pyme llama al señor Pedro Sánchez y no pasa ni del tercer secretario. No, y el presidente de Volkswagen llama al presidente de un banco y le dice, ¿qué crédito quieres que te dé? Tú di por esa boquita. Voy yo, de entrada, ni como mucho el director de la oficina. Y me dice, bueno, Ricardo, ¿cuánto quieres? ¿Cómo me justificas o me garantizas que me lo vas a devolver? Claro, o sea, las situaciones son muy distintas. Don Santiago, seguiremos, si le parece. A mí me gustaría que pudiéramos seguir juntos con el profesor Vergés también el hilo, porque esto no ha hecho más que empezar. Lamentablemente, y tendremos ocasión de seguir poniéndonos al día, porque la velocidad también de la información es brutal. También es otro de los temas que difícilmente conocíamos de otra materia. La información se está radiando como si de un partido de fútbol fuera al casi al minuto. Profesor, ¿quieres decir algo, don Santiago? Yo lo primero, agradecerte, Santiago, que hayas venido aquí al programa, porque eres una persona muy reconocida y aparte agradecerte que con la UAFI siempre estás con nosotros, vienes a los congresos nuestros y siempre estás ayudándonos, o sea que esto, mil gracias, ¿no? Yo un poco, no sé si tú querías comentar alguna cosa más, Santiago, que te pareciera importante desde un punto de vista médico o desde un punto de vista económico, si hay algún tema que tú quisieras... Ya está, y además es que ya me tengo que ir. Vale. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias. Y que todo vaya muy bien, ¿eh? Gracias, profesor. Hágame un favor, cuídese, también hay que cuidarse. El profesor Santiago Niño Becerra. Ahí estamos, en una situación, desde el punto de vista médico tampoco había existido una situación así. No. Nosotros, desde el punto de vista social, yo llevo 35 años de profesión como médico y... No se recuerda. No. También es verdad que yo creo que también ha influido mucho el tema mediático, ¿no? Porque antes, por ejemplo, no sé, los años 70, 75, si había una infección, pues bueno, venía más lentamente, ¿no? Lo del ébola, ¿no? Fue en los 70, ¿no? Sí, la semana pasada. Bueno, sí. No, y después hubo la crisis de las vacas locas, sí, ¿recordáis? Que también después la gripe A, ¿no? Sí, pero yo creo que este caso concreto, independientemente de la gravedad, independientemente de todo lo que estamos pasando desde un punto de vista médico, hay también una connotación que es muy mediática, ¿no? O sea, yo creo que también esto es un ejemplo también del mundo mediático en el que vivimos, ¿no? O sea, yo creo que por suerte o por desgracia, ¿no? Por lo tanto,
tanto... Pero sobre todo efectivamente, es decir, se está radiando, cosa que no sucede, y lo tengo que decir, si no reviento, con la gripe estacional, Sí. que también se lleva muchas víctimas Sí. cada año. Yo creo que lo que cambia todo esto es que nadie recuerda un confinamiento. No. Nadie recuerda todo el mundo a su casa. Ujú. Es decir, salvo los servicios necesarios o nosotros que salimos aquí para dar información, pero que volvemos luego a casa. En OAFI están atendiendo, pero desde casa. Yo agradecer tanto al equipo de OAFI, ¿no? Porque aprovecho para... Desde aquí les mandamos un saludo a todos. Porque estamos todos, en fin, trabajando desde casa, pero atendiendo las llamadas, atendiendo los mails, haciendo trabajo, proponiendo programas como el de hoy. O sea, que estamos y ayudando a nuestros pacientes. A los responsables de todos los bloques, ahí está María Teresa, ahí está Mariana, ahí está Marco, ahí está Ingrid, ahí está Joan Carles, a ellos como representantes del resto, ¿no? Y a todos los pacientes, y a todos los voluntarios que nos escuchan, pues gracias por ese trabajo y por esa ayuda que nos están dando. Vamos a volver a ir en unos instantes, cuando me digan nuestros compañeros. En unos instantes volveremos a ir a Canadá. Muy bien. Una tierra que le trae muy buenos recuerdos, porque ya saben que el profesor Vergés es farmacólogo clínico y hizo la carrera, la especialidad, la hizo en Montreal, justamente, sí, ¿no? Correcto. En la Universidad de Montreal, la Facultad de Medicina, con el profesor Dusuic, fue mi jefe. Y eso hace que sea el único farmacólogo clínico con licencia FDA. Bueno, ¿no? sí, pero bueno. Lo que cogís mucha experiencia. Yo las cosas buenas me las apunto. Muchas gracias. Mucha experiencia y, bueno, una gran experiencia con el doctor Dusuic. Aprendí muchísimo porque es un gran internista y un buen farmacólogo clínico. Y, bueno, y además también le agradezco al doctor Dusuic, que estuvo la semana pasada y esta semana, porque es una persona muy reconocida a nivel mundial. Y con lo que dice, pues tiene, dijéramos, 100% de fiabilidad, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Estamos intentando establecer esa comunicación con Montreal. Son 5 horas menos, allá serán las 3:28, prácticamente las 3:30 de la tarde. El profesor Patrick Dusuic es catedrático de farmacología, es profesor emérito en la Facultad de Medicina de Montreal, de donde fue también director del Departamento de Farmacología, internista, como decía el doctor Vergés. En su momento llegó a ser presidente de la UFAR, que es, debemos traducir como la Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica, autor de 200 artículos científicos en las revistas más importantes del mundo, una autoridad mundial y que está siguiendo, evidentemente, también segundo a segundo, minuto a minuto, todo lo que está sucediendo. Que recordemos que ahí también en Canadá, la señora del presidente, de Trudeau, también ha sido infectada por él. Sí. Estamos viendo mucha gente conocida. Sí. Que incluso lamentablemente está falleciendo en las últimas horas por muy lamentablemente por coronavirus. Esto Sí. mucha gente, sobre todo en Madrid, ¿no? Sí. Bueno, Madrid es la que tiene, por desgracia, tienen una cifra más alta de mortalidad. Ahí empezó todo el punto cero, ¿no? Sí. Bueno, esto no se sabe, esto no, al menos yo no lo sé, la verdad, pero sí. Pero bueno, yo un poco mientras conectamos con... Sí, está, perfecto. Creo que lo tenemos. Profesor Dusuic, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ahí le vemos, profesor. Bienvenido nuevamente a esta su casa, a este su programa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, decíamos al empezar, profesor, que estamos peor que hace una semana. Estamos peor que hace una semana. ¿Cómo podríamos explicar la evolución de la pandemia? ¿Por qué estamos peor que hace una semana? Patrick, profesor. Bien, yo creo que tenemos que ser prudentes con los datos. En el sentido de que más adelantamos, más se detectan. Y ello hace que de repente tenemos muchísimos más. O sea, cuidado, y lo mismo, cuando calculamos mortalidad por número de casos, cuantos más tests hagamos, más positivos tendremos, pero el cociente mortalidad, número de casos disminuirá. Entonces, creo que tenemos que ser prudentes al interpretar esos datos. Yo creo que no quieren decir gran cosa.
No olvidemos que en una población del Canadá de 40 millones, en cada invierno, ya lo dije la semana pasada, hay 5.000 defunciones por gripe. Sí. Y esto no se contabiliza, y ahora tenemos 20 muertos en el Canadá y todo el mundo está montando algo tremendo. Estoy de acuerdo que hay que protegerse, pero tampoco tenemos que alarmarnos tantísimo en el sentido de que no estoy convencido que sea nada tan excepcional. Bueno, muy importante lo que acaba de decir, profesor Dusuic, porque evidentemente su currículum lo avala todo lo que dice, pero efectivamente en Canadá 5.000 muertes, en España 47 millones, 6.500 muertes directas, unas 10.000 indirectas con la gripe. Lo que ocurre es que cuando hay gripe, cuando estamos en la gripe estacional, no nos confinan en casa. Este es el problema. Es decir, el tema es que la gente dice, ¿qué realmente es esto? ¿Qué está pasando? Que nadie lo sabe y por eso nos confinan en casa. Usted acaba de decir algo que a mí me parece tremendamente importante. ¿No le parece extremadamente excepcional este virus? No. Lo que es excepcional es nuestra ignorancia. Uh-huh. Es decir, lo que entonces, usted ha dicho muy bien, como no sabemos por dónde puede pegar y hasta qué punto puede atizar fuerte, pues entonces hay que tomar precauciones y estoy de acuerdo con los diferentes gobiernos que confinan a su gente y creo que es lo único que podemos hacer de momento que no tenemos otro remedio, otra solución, otro tratamiento o lo único que podemos decir es evitar la propagación al máximo y al mismo tiempo que nos contagiemos nosotros, es decir, que mi abuelo, que quien sea, se contagie. Claro. Entonces, la actitud de los gobiernos en cualquier país es absolutamente normal, me parece, y es lo único que podemos hacer. Estamos en un estado absolutamente nuevo. El problema es el posible colapso. Yo no sé cómo está la situación de la sanidad en Canadá. Aquí en España la situación está empezando a desbordarse y este es el gran problema. Aquí se habla mucho de la vacuna. Todos sabemos que la vacuna no va a haber vacuna hasta el mínimo un año. Porque es una cuestión de tiempo obligatorio por ensayos clínicos, doctor Vergés. Sí. Es decir, antes de un año, por mucho que queramos, no la vamos a tener. En lo mejor de los casos podría estar a final en los mejores de los casos, si funcionara, porque ya hay una vacuna, dijéramos que en Boston, que se está ya poniendo en marcha, pero con ensayos clínicos, lógicamente. En el mejor de los casos no estaría hasta antes de octubre, noviembre de este año, en el mejor de los casos. Y lo normal sería un año. Normal sería un año. Sí. Claro, entonces, lo que estamos haciendo, imagino, es ir conociendo al virus a medida que el virus se va mostrando, a medida que el virus va dando la cara. O sea, aquí se ha alargado el estado de alarma 15 días más ya veíamos que 15 días eran cortos, ahora vamos a estar prácticamente un mes confinados en casa con la intención de que sea suficiente y sobre todo para no colapsar el sistema sanitario. Y los test rápidos para encontrar a los que están ciertamente portadores. Y que son los que deberían estar. Pero fíjate que insistimos, antes comentaba los datos, no sé si Patrick tú también estás de acuerdo, los datos que tenemos es 81% de casos leves. Lo digo para tranquilizar a la población. 14% graves o severos y un 5% críticos. De este 5% hablaríamos de un 2% que puede fallecer. Tenemos un 2.5% de mortalidad, depende de las estadísticas. ¿no? Claro, si tienes un familiar que se muere, pues evidentemente pues es muy grave. ¿no? Pero que quiero decir que yo también lo digo porque yo detecto mucha gente que, por ejemplo, que hemos tenido pacientes en la fundación con dolores gástricos, pero básicamente por nervios. O sea, hay una situación también que han somatizado mucho, la gente está muy preocupada, hay mucha gente aprensiva, pues que quieras o no, lo sufre, ¿no? Entonces, quiero decir que también tenemos que tranquilizar a la población de que se está haciendo todo lo que se puede, todo el mundo. Se podrá discutir algunos temas técnicos, pero en general todo el mundo se está haciendo lo que puede. Y repito, un 81% leves. O sea, mucha gente, la mayoría, lo va a pasar, dijéramos, con poca clínica. Con muy poca clínica. Y estos tienen que estar en casa. Y tienen que estar en casa. No tienen por qué estar metidos en un hospital. Exactamente. Es decir, el que es leve y el que en principio
únicamente el grave tiene que ir al hospital. Exactamente. Claro, esto exige un contacto del enfermo con médicos, pero no la única manera. Una de las maneras de intentar evitar que los hospitales desborden es que un paciente que es positivo se va a casa. Exactamente. Y se aísla en casa. Y a esperar. Y a esperar para ofrecer camas intensivos únicamente a los críticos. Sí, sí. Claro, porque claro, es que para explicarlo a nuestros pacientes, a nuestro público, hay pocas camas de intensivos en general. O sea, los hospitales tienen algunas 10, 6, 8, 10, 15, 20 camas, ¿no? Entonces, claro, para este porcentaje que hablábamos, este 14% de graves, se satura. Entonces, claro, ya se está haciendo, ¿no? Buscando pues más salas para poder poner más gente, todos los hospitales están haciendo, ¿no? Pero lo que decía Patrick es fundamental, Tordosui, que es la gente que ha tenido contacto o que tenga en casa aislada. En casa aislada y no va a pasar nada, quiero decir. Es el caso de Angela Merkel. Es una gripe. Es una gripe. El leve es como una gripe. Exactamente. Tienes una gripe y te quedas en casa. Sí, básicamente tiene fiebre, tiene tos seca, eso se ha explicado bastante, yo no diría, ¿no? Después también, pues, cansancio. Ahora se está hablando, lo último que se está hablando es también de una pérdida súbita del olfato o del sabor. Sí. Que eso también podría indicar que algo puede... No que lo sea, pero podría ser un indicador más del coronavirus, profesor Dusuic. Sí, absolutamente. Sí. Pero de hecho, cualquier virus, cualquier inflamación importante en las fosas nasales puede conducir a una no anosmia forzosamente, pero a una disminución del sentido del olfato. O sea, y lo mismo del gusto dependiendo de dónde se ha localizado la entrada del virus. O sea, esto pero sí, es otra manera de empezar a pensar que tal vez hay algo. Pero por otro lado, de nuevo, yo creo que la prensa está insistiendo demasiado en los que se mueren y no en lo que hay que hacer para que no se mueran. Exactamente. Y qué hay que hacer con estos muchos pacientes que tenemos que están en su casa. Por esto les mandé yo y ahora con esto les dirijo hacia las 2 diapositivas que les mandé. Sí. Y yo creo que ahora voy a hablar ¿las pueden enseñar ustedes las diapositivas? Bien. Nuestros pacientes, vuestros pacientes, veo a Ingrid, entonces los pacientes de Ingrid también. Sí, saludamos a la doctora Ingrid Moller. Buenas tardes, doctora. Nuestros pacientes que pueden tener comorbilidades, entonces estos pacientes pueden pasar 2 caminos, o bien sencillamente están en reclusión, confinamiento y no les pasa nada más y de aquí 6 meses estarán pegando patadas en un balón, o entonces van a ser infectados. Los que están en casa, ¿qué les puedo aconsejar? Primero veamos cuáles son las repercusiones de este confinamiento. En cuanto a la artrosis, va a aumentar la rigidez, se moverán menos porque están en casa. Entonces, en cuanto a la artrosis, aumentará dolor y rigidez, sobre todo rigidez. En cuanto a diabetes, lo mismo, la falta de ejercicio puede aumentar el azúcar en sangre. Lo mismo puede suceder con el aumento y aumentar la presión. Colesterol en sí no hará ningún efecto, en cambio los triglicéridos, parte del lipidograma, pueden aumentar por la falta de ejercicio. Y obesidad, más kilos. Mi consejo a estos pacientes que están recluidos, confinados en su apartamento, es realizar ejercicios en casa. Y hay estiramientos, hay flexiones, lagartijas, musculación, andar, salir al pasillo cuando no hay nadie. Y esto, idealmente, habría que hacerlo 30 minutos cada día. Es un poco aburrido en casa hacer 30 minutos seguidos, pero bueno, pueden hacer 3 tandas de 10 minutos. Claro. Es decir, no forzosamente tienen que tirarse media hora seguida. Pero para que el azúcar suba lo mínimo posible, es decir, para que se mantengan en forma estos pacientes, tienen que hacer ejercicio. Obviamente, si tienen todos estos problemas, es que el peso es excesivo.
Entonces, algún día tendrán que empezar su cuaresma y comer menos. Si no, esto tampoco funcionará. Como decía, profesor, también damos la bienvenida a la profesora, a la doctora Ingrid Müller, conocida reumatóloga de prestigio mundial, directora del Instituto Poal de Reumatología de Barcelona. Querida doctora Müller, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y gracias, buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. Inmediatamente también ya se incorpora a esta tertulia, a esta charla. Pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Efectivamente, como bien dice el profesor Dusuic, los medios de comunicación estamos, porque también nos incluimos, aunque nosotros lo hagamos muy puntualmente, semanalmente, pero estamos... usted pone cualquier canal de televisión de España, profesor, y todo es coronavirus, de radio, de televisión, todo es coronavirus. Es decir, hay un exceso de información, hay un monotema. Pero hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y lo hablábamos la semana pasada, ¿no? La gente que fuma, que le pone muy claramente fumar mata, y en cambio sigue fumando. Bueno, los controles que ha tenido que establecer la policía y la Guardia Civil para evitar este fin de semana que mucha gente se fuera a su segunda residencia, como un fin de semana de primavera normal, como si no pasara absolutamente nada. Es decir, que estamos en la ley del péndulo. Los que están muy preocupados, los que empiezan a somatizar incluso temas absolutamente mentales, y los que dicen, aquí nos están tomando el pelo, aquí esto no tiene importancia, y vamos a vivir la vida como si no ocurriera nada. Yo creo que si decimos a la gente, quédese en casa, también a esas personas hay que pedirles un poquito de sentido común, ¿no, profesor? Sí, y termino enseguida. Entonces, sí. Los pacientes, ¿qué puede suceder cuando un paciente que toma muchos medicamentos tiene un proceso inflamatorio? Y puede suceder que estos medicamentos entonces sean eliminados más lentamente. Entonces, lo único que pueden hacer estos pacientes con infección, pero todavía en casa, es vigilar la aparición de efectos secundarios. Y si aparecen, entonces contactar al médico y decirle, yo estoy teniendo aquí, o mi presión arterial ha bajado demasiado, o de repente mi azúcar está demasiado baja, o al revés, demasiado elevada. Pero vigilar los efectos secundarios. Y finalmente, el último consejo, no evitar productos naturales, evitar las vitaminas, evitar cualquier fármaco no esencial o no prescrito por su médico. Cuando digo no esencial, puede ser prescrito por el médico. La vitamina D, por ejemplo. Yo no sé si en España la gente toma vitamina D. Aquí es una plaga terrible. Sí. Bueno, no sirve para nada, sobre todo en estas condiciones. Aquí mucha gente lo que toma es un inductor enzimático, tiene interacciones. Entonces, no tomar solo medicamentos esenciales. Aquí mucha gente, no sé, el doctor Vergés, la doctora Müller me pueden corregir o no, pero aquí mucha gente se toma su pastillita de vitamina C por la mañana de 1000 miligramos, y después pues también a lo mejor algún... Cuando curiosamente yo estoy de acuerdo con lo polivitamínico, ¿no? Sí, polivitamínico. Ricardo, pero sí, tenemos una dieta mediterránea extraordinaria. Quiero decir, la dieta mediterránea... La mejor vitamina es la que entra por la boca, ¿no? Sí, y tenemos un buen sol, y tenemos pues una alimentación, pues bueno, si se hace bien la alimentación no tiene por qué haber déficit. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Dusuic. Patri, ¿querías añadir alguna cosa más o qué? Porque yo creo que es muy importante los consejos que has dado a nuestros pacientes. Muy bien. Si lo vamos a mantener... Tenemos tiempo, tenemos tiempo, el programa. Si el doctor Dusuic, su reloj se lo permite, ahí son 5 horas menos, lo mantenemos. Pero también, doctora Müller, ¿cómo está viviendo personalmente todo esto que estamos padeciendo, esta situación que nunca habíamos vivido los que estamos ahora sobre la Tierra, como es el coronavirus? ¿Cómo lo está viviendo, doctora Müller? Bueno, primero me permite darle un saludo tremendamente grande al doctor Dusuic, un abrazo telemático muy grande, claro que sí. Mucha alegría de verle, igual que mucha alegría de verles a todos. ¿Cómo lo estoy viviendo? Yo creo que como todo el mundo, ¿verdad? Con paciencia, con serenidad, con prudencia y intentando ser eficaces cada uno en el área que nos toca. Por ejemplo, a usted le toca el área de la reumatología, que es algo que a pesar de y está a pie de cañón. Es decir, que, como doctor Dusuic también está a pie de cañón. Que
aunque hablemos del coronavirus, no nos podemos olvidar que este es un espacio de OAFI, que este es un espacio de pacientes reumáticos y que, aunque en esta ocasión hablamos evidente para mayor número de personas o para mayores escenarios, no nos olvidamos de nuestros queridos afectados de artrosis, básicamente, o de osteoporosis o de otras patologías reumáticas. Usted continúa visitando. Esta primera año, ¿usted tiene el Instituto Poal de Reumatología sigue abierto? Sí, porque los pacientes así lo han solicitado. Realmente les hemos dado todas las posibilidades de visitas telemáticas, de cualquier tipo de comunicación, pero hay pacientes que no pueden acceder a esto, hay pacientes que son inmunodeprimidos, que son o inmunodeficientes, que les tenemos en tratamientos con medicamentos que necesitan un control y que el paciente realmente se siente absolutamente desvalido si no tiene un medio de comunicación personal. Y por mucho que hemos intentado modificar esto y hemos presionado para que esto no sea así, pues realmente es difícil. Luego hay otra parte que también es compleja, que es la imagen. Nosotros hacemos mucha imagen médica por ecografía musculoesquelética, y eso sí que telemáticamente resulta muy complicado. Es verdad que hay poca ecografía musculoesquelética que sea urgente. No es generalmente esto no va a ser así. Pero lo que a mi criterio o al criterio de a lo mejor otro especialista no tendría esa urgencia, a criterio del paciente puede tenerla. El dolor es una tremenda urgencia para el enfermo. Seguro. Y hay que entenderlo, hay que entender que esto es así. Entonces, pues bueno, ese es un motivo para estar al pie de cañón. Los enfermos lo necesitan, lo piden y nosotros somos médicos. Está claro. Y evidentemente la telemedicina va a ir ganando terreno. Esta es una buena oportunidad, que mucha gente ha conocido la telemedicina, pues porque le facilita el contacto con el médico, aunque es un tema generacional también. Hay personas de determinadas edades que estos son temas, como usted ya decía, doctora Müller, que bueno, pues les ha pillado tarde, o que prefieren, que es algo que yo creo que nunca debe desaparecer, ese contacto. A lo mejor no hace falta, si yo tengo 10 visitas con usted, las 10, pero un par o 3 sí, para vernos y para que usted, porque hay cosas que la telemedicina no podrá hacer de momento. La tecnología lo puede hacer todo a su tiempo, pero radiografías, escáneres, es decir, habrán cosas que todavía el tema presencial ha de ser fundamental. ¿Diría usted que los pacientes con artrosis, doctora Müller, han de tener especial cuidado en un estado de confinamiento como el que teníamos, como bien decía ahora el doctor Dusuic, todas las posibles comorbilidades que puede conllevar en sí este estado de confinamiento? No todo el mundo, como decía yo la semana pasada, tiene viviendas de 300 metros cuadrados con jardín. Es decir, hay personas con ya dificultad de movilidad, con una casa pues de 90, 80, 100, 110 metros cuadrados y menos. Que ya se mueven poco, y con esta situación aún se mueven menos. Y lo digo para situar que el paciente con artrosis puede ser un paciente de riesgo mayor que otros. Bueno, normalmente el paciente con artrosis es un paciente que muchas veces además tiene comorbilidades. Y estaba escuchando a Patrick y realmente esto es así. Son pacientes muchas veces también polimedicados, y son pacientes que el confinamiento a lo mejor no les resulta tan complejo, en el sentido de que necesitan y desean y solicitan hacer más reposo del que nosotros queremos que hagan, pero realmente para su enfermedad no es exactamente lo mejor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos establecido con el servicio de fisioterapia nuestra, tenemos, por supuesto, telemáticamente, tenemos la fisioterapeuta absolutamente trabajando con la misma intensidad y conectando con los pacientes para irles siguiendo
en los ejercicios, en la movilidad en el día a día, en mire, yo cuando esto me duele, pues las mismas cosas que le querrían comentar en el día a día, estamos intentando hacer un seguimiento para mantener al paciente en ejercicio, para mantenerle con una actividad y para mantenerle con una musculatura, al menos la básica, que luego le permita seguir adelante, si es que estamos hablando sobre todo de artrosis en extremidades inferiores, en las piernas. Doctor Reyes, ahí tiene a su buena amiga, la doctora Müller. Bueno, agradecerte, Ingrid, también que estés aquí como siempre, que es un gran placer tener una reumatóloga de tu nivel, ¿eh? Yo apostaría, como ha comentado Ingrid muy bien y como todo Dussuit también, hemos de decir que la FDA considera la artrosis como una enfermedad grave. ¿Eh? Y no lo decimos esto para perjudicar a los pacientes ni asustar, ¿no? No, venimos diciéndolo desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Es una enfermedad que cursa, como ha explicado muy bien tanto el doctor Dussuit como la doctora Müller, con hipertensión, con diabetes, etcétera, ¿no? O sea, es que tiene insuficiencia renal, en fin, tiene toda una serie de comorbilidades. Por lo tanto, mucha gente mayor con artrosis. Por tanto, y como comentamos al principio del programa, es muy importante tener cuidado con la gente mayor, que es el grupo más vulnerable de esta infección, por los datos que tenemos de China, de Italia, ¿no? Por lo tanto, muy importante confinamiento, muy importante, como decía Patrick, también la medicación adecuada. Muy importante, evidentemente, consultar desde casa pues a los médicos, en este caso a los reumatólogos, los médicos de familia. Muy importante hacer actividad física, es que es importantísimo. Es decir, siempre explicamos que la articulación, si no se mueve, pues acaba, dijéramos, favoreciendo el que haya la muerte del condrocito, que es la célula que tenemos en el cartílago, y que acabemos en prótesis. Evidentemente no en 2 semanas, pero es una actividad que es mala para la articulación y evidentemente al no moverte pues perjudica pues la hipertensión, puede subir más la tensión. Si encima, como está pasando y pensamos que puede pasar, la gente se atiborra de comida, pues entonces más obesidad, más diabetes, más, y por lo tanto hemos de cortar el circuito, o sea, hemos de hacer actividad, la que podamos hacer en casa, mirar la comida, que sea una comida correcta, que no sea una comida, dijéramos, que rica en hidratos de carbono ni en grasas, sino que sea una comida a base de proteínas y menos hidratos de carbono y menos grasas. Comer menos también. Comer menos. Porque si vamos a gastar menos... Claro, comer menos, comer bien. Comer bien, pero menos. Y tomar la medicación adecuada. Y si tienen alguna duda, que llamen a su médico o a su especialista, en este caso reumatólogo o reumatóloga, que llamen, ¿no? Muy importante. Y doctor Vergés, decía antes el profesor Niño Becerra, Inglaterra va a dar 850 libras al bolsillo de los ingleses. Estados Unidos, $1.000 al bolsillo de los estadounidenses. No es gran cosa, pero bueno, menos es nada. Digo esto porque, oiga, el pasillo, no sé, tendrá 10, 15, 8, 20 metros, no lo sé. Pero pasillo arriba, pasillo abajo, tranquilamente, mientras escuchas la radio, mientras no sé, el iPhone, el iPod, hablas con tu hijo, con tu hija, menos es nada, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en la Fundación, y conjuntamente con la doctora Müller, recomendamos una serie de actividades físicas y, por ejemplo, el tai chi se puede hacer en casa perfectamente. Exacto. El andar en determinadas situaciones del piso o en la escalera, siempre y cuando no haya gente, pues se puede hacer, ¿no? En los balcones, ¿no? Aunque no hagamos 10.000 pasos. Hay ejercicios que puedes hacer en la cama. Hagamos 3. Puedes hacer una bicicleta estática, que tampoco cuesta tanto una bicicleta en casa, ¿no? Para reforzar todo lo que es el cuádriceps de la rodilla, que es muy importante. O sea, hemos explicado muchas veces que... ¿Personas con artrosis de rodilla pueden hacer bicicleta estática? Y tanto. Sí. Y tanto. Evidentemente, la bicicleta estática tiene que ser suave, sí. pero es una forma muy buena para reforzar el cuádriceps. Perfecto. Por lo tanto, se ha de hacer. Y hay una serie de ejercicios que se han de esto. Si alguien tiene alguna duda, pues que nos llame, le pasaremos la información, etcétera, ¿no? Por tanto, hemos de tener estas dijéramos, precauciones, La alimentación correcta, la más sana posible, la medicación correcta, no tomar cosas que no sean recomendadas por los médicos, dieta de aquí, dieta mediterránea y actividad física, ¿no? Y después, sobre todo... Josep, te corto. Sí, dime. Te corto dos comentarios. No tomar cosas no prescritas, cuidado, yo creo que diría lo menos posible de todo. Porque a veces es la farmacia, tómese esto, pero a veces es la vecina, tómese esto. Y todo esto hay que dejarlo. Lo que no has dicho, Josep, y es, ¿les recomiendas un vasito de vino?
Yo creo que sería agradable para ellos. Que digan, bueno, esto no lo he dicho yo, sí. no lo he dicho, pero lo puedes decir tú, ¿eh? Un vasito de Yo vino creo que y añadiríamos... por la sonrisa de Ingrid, yo creo que está de acuerdo conmigo. Sí, Que sí, lo de que tanto pasa... en cuanto un vasito de vino Tinto. va muy bien el problema... para remontar el moral. Patrick, el problema de esto... Sí, Didi. El problema de esto, del vinito, yo me acuerdo cuando yo hice estuve interno en el Hospital del Valle de Hebrón, ¿no? Y me acuerdo cuando preguntabas a un paciente que qué bebía, siempre te decía lo normal. No, normal, ¿eh? sí. Lo normal. Y lo normal, pues eran una botella de vino, 2 carajillos, en aquella época Exacto, 2 cervezas. exacto. Por lo tanto, sí, un vasito de vino está bien, pero un vasito de vino, ¿eh? Es como ¿no? que dice, no, yo una copa de vino y es un copón, ¿no? que le caben tres botellas. Pero bueno, efectivamente, hemos de hacer algo también para endulzarnos un poquito la situación en la que estamos viviendo. Antes ya nos comparaba el doctor Dusuic el tema de la gripe estacional Sí. con este tema del coronavirus. ¿Nos atrevemos, profesor Dusuic, perdone, porque esto puede ser ya medicina ficción? ¿Qué puede pasar? ¿Se atreve usted a diagnosticar qué puede pasar en las próximas, no le diré semanas, no sé, de aquí al lunes? ¿Cuál puede ser la situación de avance? De aquí al lunes no va a pasar nada más, sencillamente que van ustedes ver las cifras de muertes que aumentan y las cifras de infectados que aumentan. O sea, esto es lo que no hemos llegado todavía al pico, entonces es lo que vamos a ver en los próximos días. Esto igual en Francia, tal vez en Italia tal vez ya lo han alcanzado. Pero de aquí les diría que de aquí 3 meses tenemos que ver qué pasa con los chinos. 3 meses más tarde están empezando a abrir las puertas. Sí. Es decir, empezaron a finales de diciembre, estamos a finales de marzo y ahora empiezan a volver tímidamente a poner en marcha sus actividades. Entonces tenemos que contar, yo creo, como mínimo 3 meses. Si tuviéramos un sistema autoritario como en China, tal vez serían 3 meses. Siendo el latino un individualista, puede que sea mucho más largo. Sí, puede que sea. De acuerdo contigo. Le voy a hacer una pregunta. Exige una disciplina fabulosa y le voy a hacer una pregunta directa para la audiencia. ¿Cuándo cree usted que mi restaurante favorito va a poder volver a abrir las puertas? ¿O el bar en el que nos tomamos ese desayuno por la mañana o ese café al mediodía? ¿O a media mañana? Yo creo que sin riesgos, hecho de manera rigurosa y seria, yo creo que no antes de 3 meses. No antes de 3 meses abrirían restaurantes, abrirían bares. Evidentemente no hay vida normal sin los comercios abiertos, porque lo mismo me dirá de los comercios de ropa, de los comercios de otros ámbitos, ¿no? Es decir, como mínimo ya nos vamos al verano. Yo creo que sí, que si somos rigurosos, no tenemos más que observar qué ha pasado en China y nos da una idea de lo que nos va a pasar a nosotros. Es decir, si somos rigurosos, perdóname la frivolidad, no hay fútbol, no hay balonmano, no hay Juegos Olímpicos, no hay nada. O sea, el deporte ya empezamos en septiembre. No, yo creo que sería importante verlo diferentemente. Es decir, el deporte visto desde un sillón, no antes de septiembre. En cambio, yo creo que cada uno de nosotros tiene que buscarse durante estos meses una manera para hacer ejercicio. En su casa, Josep mencionaba tener una bicicleta escenaria en casa. Sí. Bueno, esto cuesta dinero, toma espacio también. Sí. No todo el mundo puede ofrecer eso. Sí. Pero sí puede hacer estiramientos, puede en la cama pedalear las patas para arriba. Hay 1000 maneras de hacer ejercicios que no necesitan demasiado, ni esfuerzo, ni espacio, ni nada. Y esto es asequible a todo el mundo. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Entretiene, y si el paciente se encuentra mejor porque se mueve un poco más y todo esto le va a motivar y lo hará cada vez más.
Totalmente de acuerdo. Doctora Moller, con un vasito de vino. Con un vasito de vino. Ambos dos, pero la doctora Moller también, que se mueve mucho en ámbitos internacionales, y al ser España uno de los países en estos momentos con más casos de coronavirus, ¿qué comentarios tiene de sus colegas de otros países? ¿Qué percepción tienen en otros países de lo que nos está pasando aquí en España, Ingrid? Bueno, primero, ¿qué percepción tenemos nosotros mismos? Quizá porque desgraciadamente tenemos muchos colegas contagiados. Sí. Y esto realmente es algo serio, es muy serio. Colegas en estado muy grave, contagiados por una falta de medios de protección adecuados. Sí. Y se ha insistido mucho en esto, pero yo creo que hay que seguir insistiendo porque oímos promesas todo el tiempo, vemos pocas realidades, o vemos quizá no tantas realidades como querríamos ver. Entiendo que todo ha sido precipitado, entiendo que pues, no teníamos la previsión suficiente o necesaria para afrontar algo así. Yo no diría que ha sido tan inesperado en cuanto a que estábamos viendo lo que sucedía en otras partes, pero y también es cierto que en otras partes ya nos lo anunciaban, esto es lo que va a pasar, y bueno, esto es lo que ha pasado y efectivamente ha llegado, y efectivamente toda la población está sufriendo mucho, pero yo diría que la población médica está sufriendo especialmente mientras desarrolla su trabajo. Y, en fin, yo creo que esto es algo que no se puede repetir. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos muchos conocidos, familiares, Ingrid, que están, dijéramos, en procesos, en este porcentaje que comentábamos que comentaba, un 12-14% de profesionales sanitarios en España contagiados. Y graves. O sea, hemos tenido algún compañero que ha muerto. Tenemos alguna enfermera que ha fallecido. Médicos, tenemos que decir a todo lo que es enfermería, auxiliares, gente que está haciendo la limpieza. O sea, que no tienen, ahí vemos una mascarilla, no tienen ni todos los PCRs, todos los equipos de protección adecuados. No, esto sí que ha sido tremendo. De prevención también, los respiradores que nos faltan, ¿no? Sí. Aparte que... Primero, yo creo que desde cualquier parte del mundo, y cualquier parte del mundo va desde colegas y amigos, desde China, desde Bangladesh, desde América, desde cualquier parte, no opinan, simplemente nos envían sus mejores deseos y su mejor ayuda. Desde el primer día en Corea, en Hong Kong, nos estuvieron remitiendo los protocolos de tratamiento que habían sido eficaces para ellos, algunos más comprobados, otros menos comprobados. Lógicamente no ha habido mucho tiempo para muchas comprobaciones, pero desde el primer día hemos tenido toda la información disponible y toda la colaboración que nos han dado, que es mucha, muy grande, tanto científica como moral. Nos han dado un tremendo respaldo moral y realmente han sido unos colegas fantásticos en todo momento. ¿Qué opinan? ¿Qué van a opinar? Lo mismo que opinábamos nosotros de Italia hace 7, 8 días, no mucho más. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado una semana, 10 días, no ha pasado mucho. Bueno, pero yo creo que lo que estarán haciendo es tomar nota, tomar apuntes, cosas que a lo mejor nosotros no hicimos a la hora que nos tocaba con respecto a China y a Italia. Sí, y ha habido otros países, por ejemplo Corea del Sur y Japón, que han hecho bien los deberes. Es decir, estos han pasado, son más pequeños, o sea, siempre ha sido China, pero Corea del Sur ha hecho una buena actividad, y dijéramos Japón, etcétera. Por lo tanto,
comentaban ellos mismos que primero es un país tremendamente disciplinado, es un país donde se trabaja mucho y muy bien, y tuvieron una experiencia grande con el SARS y quedaron muy bien entrenados y tomaron las medidas oportunas desde el momento cero. Con lo cual ahí hubo una escasísima propagación. Hubo muchos test, y parece que el test debe tener su grado de eficacia, porque por lo menos allí lo tuvo, o sea que es un país que ha estado muy bien preparado. Y otros países, curiosamente, no tan desarrollados, uno puede pensar, bueno, quizá la estadística no está muy actualizada, pero yo he de decir que hace 15 días estaba en Bangladesh y todavía no habían estas restricciones, por supuesto, y donde yo estaba, pues había muchas enfermedades, indudablemente muchas y muy severas. Sin embargo, no había llegado todavía la epidemia, que ahora efectivamente ya la tienen. Y bueno, vamos a ver qué grado de severidad alcanza en poblaciones que son realmente tan pobres o que tienen unos medios pues mucho más escasos. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos apenas. Hay alguien que comenta el hecho de que Italia y España estén a la cabeza en Europa de fallecimientos. Hay gente que dice, hombre, es que son los 2 países con más ancianos, y como las personas de edad son evidentemente las más longevas, las más afectadas por el virus. Eso podría justificar, entre comillas, por qué hay más fallecimientos que en Alemania o que en Inglaterra, ¿no? Tendríamos que ver una estadística, ¿verdad? Porque yo creo que son afirmaciones que se basan en el aire. A mí el día que me enseñen la estadística poblacional de Alemania y de España y me enseñen que hay más ancianos en España que en Alemania, pues estupendo. O en Finlandia, que tiene una población que es muy longeva y tampoco hemos oído de tantos casos. Y hace mucho frío. Correcto. No sé, yo creo que hay mucha información que la sabremos a posteriori, que vamos a aprender mucho de una forma muy horrible, pero vamos a aprender mucho. Seguro, hay mucha desinformación social todavía. Sí. Creo que otro factor que explica que el latino aparentemente tiene más casos, en parte es debido a su modo de vida. Es decir, se ha dicho que en Italia del Norte, pues sí, muchos abueletes, perfecto, pero que además estos abueletes y las familias están reunidas, los abuelos van a la escuela a buscar los niños, y yo creo que el latino, el propio estilo de vida, que es, antes estabais diciendo, y vamos a estar tantos meses sin poder ir al bar, pues mira, este es el estilo de vida del latino, cosa que no sucede aquí en Canadá. Por ahora, aquí en Quebec, nosotros con mi mujer nos paseamos 1 hora todos los días y no encontramos a nadie en la calle. Es decir, no podemos contagiar a nadie ni contagiarnos nosotros, porque hay espacio y esto es importante. Claro que sí. Y en España, en Italia, la densidad de población es tan importante que lógicamente hay muchos más infecciones. Profesor Dusuic, Ingrid Müller, gracias a los 2 por haber estado con nosotros. Nos vamos ya, doctor Vergés, gracias a Rao, a Cultura FM, nos han dado 10 minutitos más, cosa que les agradecemos enormemente. Volveremos el lunes que viene a ver con qué cifras, a ver con qué datos, aquí los comentaremos. Gracias, buenas noches.